Qué bueno que podemos estar juntos y alabar a Dios, en donde pues estoy convencido de que puede uno tener un conocimiento mayor de Dios por el Espíritu, digamos a un nivel distinto al, al intelecto, que también es otra de las formas como nosotros podemos ir conociendo cada vez más a Dios. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a esa parte de nuestra reunión en donde leemos, donde pensamos, donde razonamos, de modo que también podamos conocer de mejor manera a Dios, sus planes y sus propósitos. ¿Ok? Entonces hoy vamos a hablar acerca del matrimonio. Creo que cualquier conversación respecto de la familia, respecto de la sociedad, estaría incompleta si no hablamos del matrimonio. Ya hemos hablado, ya la semana pasada y otras semanas se han estado viendo pues aspectos del amor que deben de prevalecer tanto en la pareja como en la casa, como en la familia y en general entre todas las personas y todos los hermanos. Pero hoy vamos a hablar del matrimonio quizás de una manera un poco distinta, porque, porque vamos a tratar de entender cómo Dios hizo las cosas, que también eso ha sido una de las formas como nos hemos aproximado a este ciclo de la familia, a este ciclo que tiene que ver con todos nosotros, viendo y frecuentemente dirigiéndonos hacia la imagen de Dios, o sea, hacia la idea original que Dios tenía cuando nos hizo, y por eso hemos regresado en ocasiones, y hoy no va a ser la excepción, que nos vamos a dirigir al libro de los orígenes, o lo que es lo mismo decir, el libro del Génesis. Y vamos a leer juntos en el Génesis capítulo 1, verso 27, que dice la escritura. Para estas alturas seguro ya te lo sabes de memoria, pero bueno, eso es también parte de este propósito. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Lo volvemos a leer. Creó Dios al hombre a su a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí dice que Dios hizo a los hombres, a la humanidad, que Dios hizo a las personas a su imagen y semejanza, con ciertos propósitos, temas que ya hemos visto en otra ocasión y donde hemos profundizado más. Sin embargo, constantemente es bueno mirar que Dios hizo al hombre, que Dios te hizo a ti, me hizo a mí, conforme a su imagen y a su semejanza. Dice que nos creó a imagen de Dios. Y además, varón y hembra los creó. O sea, cuando Dios hace al hombre, no hace solamente un individuo, sino hace dos individuos, un hombre y una mujer. Hace dos seres surgidos, digamos, de lo mismo, de la misma materia, surgidos del mismo corazón, que es el corazón de Dios, y los dos de alguna manera representan una unidad eh, que está hecha a imagen y semejanza de Dios, o sea, para que representen, que es una representación fiel y una representación sencilla de lo que es Dios, ¿ok? Entonces Dios hace al hombre, pero lo hace varón y hembra. Para que podamos verlo un poquito más de cerca, en el Génesis capítulo 2, 22 al 24, nos hace como es un acercamiento a ese momento en que Dios divide, por así decirlo, esa unidad en dos, el hombre en el hombre y mujer. En esa primera creación, Dios la divide en dos, dice así. Y de la costilla, en el verso 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre.
Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Muy interesante este pasaje. Dice que de la costilla Dios tomó, o sea, de la costilla que tomó del hombre, hizo una mujer y finalmente se la trajo al hombre y le dijo, y cuando la vio, Adán dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y dice el verso 24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Oremos tantito. Padre, estas palabras incluyen misterios, Señor. No lo digo yo, sino lo dice la Escritura. Misterios en donde los dos, el hombre y la mujer, serían unos, evocando también otro misterio que sería que los hombres redimidos, que la creación redimida, uniéndose a Jesucristo, terminarían siendo uno para la eternidad. Y quisiéramos, Señor, que las cosas espirituales nos ayudes a discernirlas de forma espiritual con la ayuda del Espíritu Santo. Te pedimos que esta plática se arraiga en nuestro corazón, que esta plática dé el fruto que tú has pensado. Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Pues estos versículos yo te recomiendo mucho que tú los leas con atención, que medites en ellos, que profundices en ellos, porque están llenos de sabiduría y también, en cierto modo, de misterios o de ideas que uno no alcanza a entender de una primera pasada, sino que uno empieza a entender a medida que va meditando en ellos. Entonces, aquí nosotros hemos podido ver que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y además los crea varón y hembra. Podemos entenderlo como si Dios hubiera puesto en el hombre y en la mujer características de él y las hubiera distribuido de una forma que él considera apropiada y sabia en el hombre y en la mujer. Distribuye algunas de sus características en el hombre y otras distribuye en la mujer. O distribuye sus características en el hombre y en la mujer, dándole al hombre quizás más cantidad de unas y a la mujer más cantidad de otras, de modo que entre los dos formarían una unidad, entre los dos completarían esas características visibles que nos recordarían a Dios, pues somos creados a su imagen y semejanza. Esto quiere decir más o menos que si viéramos una pareja, un matrimonio conforme al modelo de Dios, estaríamos viendo una buena representación de lo que Dios es. O sea, en esa pareja en donde Dios ha distribuido características propias de Él y que las ha distribuido en cantidades adecuadas en una persona y en la otra, en el hombre y en la mujer, y que además lograrían estas personas unirse en uno, como dijo Adán o como dice la Escritura, que entonces dejaría el hombre a sus padres y que se uniría a su mujer para ser uno. Y entonces, si tú ves a una pareja así, podrías estar viendo una buena representación de Dios, ¿sí? Estarías viendo varias de sus características en cuanto a autoridad, servicio, amor, ternura, cariño, fuerza, etcétera, ¿sí? Estarías viendo eso reflejado en la pareja, sería ideal, sería algo que efectivamente el mundo, particularmente el mundo, necesita ver. También lo necesitamos ver nosotros, los que nos decimos cristianos, porque muchas de las cosas que nosotros vamos
pues de las cosas que nosotros debemos ser como cristianos han sido mal representadas por el tiempo y la verdad es que por las religiones y por el no entender la escritura, la palabra de Dios y a nosotros también, no solamente a los de afuera, sino a nosotros nos interesa mucho siempre estar mirando los planes originales de Dios. Eso ha sido uno de los énfasis de este ciclo que hemos estado teniendo. ¿Ok? Entonces decimos que Dios distribuye en su sabiduría rasgos de su carácter entre los dos, entre el hombre y la mujer. Él decide y Él elige, porque Él es Dios y porque Él es sabio, elige las partes que depositaría en uno en mayor abundancia o en otro en mayor abundancia. ¿De qué dependería? ¿De qué iba a depender? ¿Qué ponía de más en una persona que en la otra? ¿Qué ponía de más en el hombre que en la mujer y en la mujer que en el hombre? ¿De qué dependería? Bueno, dependería no de la arbitrariedad, no del valor de cada uno, porque después pues vamos a tocar ese punto. En realidad los dos, hombre y mujer, valemos exactamente lo mismo a los ojos de Dios. Sino más bien dependería esa diferencia, eso que Dios pone en mayor o menor abundancia en uno, dependería del propósito o de la función divina que cada uno tiene que desempeñar. O sea, dependiendo de la función serían las características, entendiendo que uno tendría más de una, menos de otra, y la otra igual, y de esa manera pudieran complementarse, porque finalmente lo que había sido desdoblado en dos necesitaría volver a ser unido en uno. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Supón que tienes tú la misión de construir una cabaña en un bosque. Imagínate un bosque, imagínate los pinos, imagínate la humedad, imagínate la lluvia, imagínate el cielo, imagínate que estás en ese bosque y tú tienes que construir una cabaña de madera muy bonita, tanto por fuera como por dentro. Y para lograr eso cuentas con dos personas. Una de ellas mide casi 2 metros, es una persona alta, muy alta, tiene unas espaldas y unos brazos como los de un oso, y tienes una segunda persona que es más menudita, pero muy ingeniosa y que sabe hacer de cualquier cosa algo útil y que sabe sacarle provecho a cualquier cosa que uno tendría como pues, por inservible, y sabe hacer un adorno también de cualquier otra cosa, porque tiene muchísimo sentido del gusto y sabe decorar el interior, por así decirlo. Vamos a decir que sabe decorar el interior de la cabaña. Va, tú tienes esas dos personas y tú tienes una misión que hacer, tienes una misión que lograr, que es tener una cabaña, hacerla, construirla, y entonces tú tienes a estas dos personas. Yo te pregunto, ¿cuál es, o sea, cuál tomarías tú para que esa persona fuera, eligiera los árboles, cogiera el hacha, cogiera la sierra y se pasara los días dando hachazos, aserrando y cargando y llevando cerca y acomodando y puliendo las maderas de modo que se lograra el cometido, la función, o sea, el propósito, y por otro lado tuvieras a la otra persona siempre más cerca del lugar, no yéndose lejos y tratando de acondicionar todas las cosas para que pueda cumplirse ese propósito. Es un ejemplo muy sencillo, pero es obvio que tú elegirías al gigante ese, ¿sí? A la persona esa fuerte, elegirías para una función y elegirías, perdón, a la otra persona para la otra función. Sería absurdo, sería ilógico que tomaras a la persona menudita y la mandaras con el hacha, que no sé si podría cargar el hacha bien, y que la mandaras a traer la madera mientras al otro lo tienes ahí sentado esperando a ver cuándo le traen la madera, porque no sabe hacer otra cosa o porque está ahí y no sabe bien cómo emplear su vigor y sus fuerzas. Entonces, esto es un ejemplo
de que la función que una persona tiene con base en la función de una persona son las características que tiene, o las características que tiene la hacen apta para llevar a cabo una función u otra. Entonces, tú puedes ver que Dios, al desdoblarse, por así decirlo, en el hombre y la mujer, puso partes de su carácter. Yo voy a mencionar unas cuantas y tú vas a irte dando cuenta si estas están en mayor abundancia en la mujer o si estas están en mayor abundancia en el hombre. Nada más. O sea, yo sé que estas van a estar en el hombre y en la mujer, sí, pero ¿en cuál de los dos va a estar en mayor abundancia? Vamos a ver. Paciencia, vigor, fortaleza, ternura, compasión. ¿Dónde estará más la compasión? ¿En las mujeres? ¿En los hombres? La ternura, igual. ¿Quién puede mostrar de manera sencilla y natural mayor ternura? Capacidad de decisiones drásticas, sentimiento, empatía, la necesidad de conquista, de arriesgar, de salir, la tendencia al cambio o la tendencia a la estabilidad, la certidumbre, la incertidumbre, o sea, la capacidad de lidiar con la certidumbre o con la incertidumbre no están dadas de manera igual en el hombre y en la mujer. Entonces, esto es un ejemplo. Esto es, nuevamente, te estoy diciendo ciertas características que tú puedes encontrar en el hombre y en la mujer, pero hay unas de ellas que se manifiestan en mayor medida en el hombre, hay otras que se manifiestan en mayor medida en la mujer. ¿Por qué? Porque Dios hizo a los hombres y a las mujeres diferentes. Porque Dios puso de sus características en mayor proporción unas en uno y otras en otro. Y nosotros necesitamos hablar mucho de esto. Nosotros necesitamos hablar de las diferencias, necesitamos hablar de las cosas que nos hacen diferentes a los hombres y las mujeres. ¿Por qué? Porque el mundo nos habla exactamente de lo contrario. Las ideologías no quieren que estemos pensando en las diferencias de los hombres y de las mujeres. Necesitamos enfatizar las cosas importantes que leemos en la Biblia, que estudiamos en los propósitos de Dios. Tenemos que volver frecuentemente a las ideas originales para no quedarnos sin darnos cuenta poco a poco, como cuando el viento va erosionando una roca, sin darnos cuenta, con el tiempo, sin sentirlo casi, y nos vayamos tomando los ejemplos, las ideas rediseñadas que este mundo nos quiere meter en la cabeza, ¿sí? Entonces hoy tenemos que ver el matrimonio, el hombre y la mujer unidos, el hombre y la mujer siendo uno, lo tenemos que ver a partir de las diferencias, ¿sí? A partir de por qué somos diferentes. Ya estamos viendo por qué. Porque tenemos diferentes funciones. Unos son hechos para cumplir un propósito y otros son hechos para cumplir otro propósito, para que ambos propósitos se junten en uno y lleguemos al propósito divino que Dios quiere, ¿sí? Ahora, la discusión no es de si los hombres somos iguales a las mujeres o no somos iguales a las mujeres. Ok, somos iguales. ¿En qué somos iguales los hombres y las mujeres? Sí, porque somos iguales en valor, sí, en valor ante la sociedad, somos o deberíamos de ser iguales, somos iguales ante la ley o deberíamos de ser iguales ante la ley, y estamos hablando aquí ante los hombres en general. Y ante los hombres no siempre las cosas son justas, no siempre las cosas son las que deberían de ser, pero ante Dios sí. Y ante Dios los hombres y las mujeres son exactamente iguales, valen exactamente lo mismo, tienen la misma dignidad y el mismo valor a sus ojos. Un hombre y una mujer son rescatados, pueden ser rescatados o son rescatados
pagando el mismo precio por sus pecados, que es la sangre del Señor Jesucristo. O sea, un hombre necesita la sangre de Jesucristo para ser salvado, una mujer necesita la misma sangre, el mismo precio, el mismo valor. Es lo que tenemos el hombre y la mujer ante sus ojos, ¿sí? Aquí, en este sentido, sí, somos iguales. En este valor somos iguales, definitivamente. Pero, sin embargo, pues, no somos iguales. Ya fuera de esto, no somos iguales en muchos sentidos. No somos iguales y hoy lo vamos a explorar. Tampoco va a ser algo larguísimo. ¿Por qué? Porque es algo que ya hemos estado, pues, de alguna manera diciendo o por lo menos aludiendo en ocasiones, a veces tocándolo con superficialidad. Hoy lo vamos a tocar un poquito más profundamente, pero sin embargo es algo que también deberían ustedes, pues si tienen estas inquietudes o si tienen estas discusiones con otras personas, necesitarían tener argumentos y necesitarían tener pues datos para que puedan tener esta serie de estas discusiones que son tan importantes con las personas que en realidad sí quieren conocer, que sí quieren ser desengañadas, con las personas que han sido y que siguen siendo todos los días por medio de la información que se nos va dando por los medios de comunicación, por las redes sociales, por todos los comentarios que se van metiendo y metiendo y metiendo por todos lados y que van torciendo las ideas de la gente, que van rompiendo la imagen correcta que deberían de tener, el propósito, el diseño que Dios estableció y que ya también tuvimos una plática específicamente de eso, del diseño. Bueno, pues la gente que no está expuesta a la palabra de Dios está expuesta a las mentiras 24 horas al día. ¿Sí? Eso es importantísimo que lo sepas. Y por lo tanto, muchas personas uno piensa que deberían de saber algo que no saben en realidad. O sea, no lo saben porque no se han expuesto a la palabra. Necesitan volver, necesitan escuchar, nunca han escuchado. Pueden tener muchos prejuicios con la palabra, con la religión, como ellos lo llaman, pero sin embargo necesitan escucharlo, necesitan escuchar argumentos, necesitan escuchar un poco de sabiduría, de razonamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque las ideas les han ido dando forma. Y nosotros como cristianos también nos pasa eso. Y lo hemos experimentado, lo hemos visto cómo los principios se van erosionando, cómo los principios van perdiendo fuerza, cómo van quitándose, cómo van dejándose de lado y se van tomando ideas que son externas a la escritura, que son ajenas a la palabra de Dios y se van tomando en el pensamiento cristiano. De modo que el pensamiento correcto cristiano de la sabiduría y de la palabra de Dios se va perdiendo y se va de manera como sin darse uno cuenta, como sin querer la cosa, se va erosionando y se va perdiendo. Para que tú entiendas lo que te digo yo con la erosión, te voy a poner un par de fotografías. Esta primera fotografía, ¿te parece ahí? Es una piedra que tiene una forma caprichosa. Es una piedra que evidentemente, pues hace muchos años no era así, sino que ha ido tomando esa forma rara. Ahora, cualquier persona que sabe se daría cuenta de que ese lugar tan árido es porque hay mucho viento. Tú sabes que el viento arrastra cosas con él. Puede arrastrar hojas, puede arrastrar arena, puede arrastrar pequeñas piedras, etcétera, y entonces las arrastra y las estrella contra todo lo que encuentra a su paso, en este caso contra esta piedra, una piedra que antes tenía otra forma. Y entonces esa arena va actuando como si fuera literalmente una lija, poco a poco, muy poco a poco, cada vez que le da el viento arrastrando otro tipo de sólidos o alguna arena o lo que sea, la va lijando poco a poco, poco a poco. Sí, pero no importa que fuera una roca, no importa. ¿Por qué? Porque aparentemente el viento no puede nada contra una roca. Bueno, no puede nada entre comillas. Espérate el tiempo suficiente y entonces vas a ver cómo sí puede. Y entonces
por el tiempo, por la constancia, por estar duro y dale, duro y dale, duro y dale, por estar diciendo las mismas cosas, por estar haciendo las mismas cosas, es cuestión de tiempo para que se erosione. Y entonces esa roca que parecía una roca que no se podía mover, una roca que no podía ser destruida, después de un tiempo empieza a ser una roca que ya empieza a verse sus debilidades, porque es una roca que, pues, que tiene partes estrechas, y si el tiempo sigue pasando y al rato esa roca se caerá, será vencida por la constancia del viento. Ahora te pongo otra. Aquí tenemos otra erosión, pero ahora causada por el agua. Lo mismo pudiera decir, no, pues el agua, ¿qué le va a hacer a una roca? Si la roca es mucho más dura que el agua. Y entonces metes tu mano en el agua y te das cuenta que no es dura y tocas la roca, o te das un cabezazo con la roca y te das cuenta que la roca es dura. Sin embargo, es cuestión de tiempo, y por el mismo mecanismo de estar todo el rato y con cosas que va arrastrando el agua y con el mismo agua pegando en los mismos lugares, y es cuestión de tiempo para que el agua termine erosionando, para que termine lijando, para que termine de alguna manera escarbando y llegando cada vez a más lugares en la roca, y más lugares, y haciendo formas y haciendo cavidades, etcétera, etcétera. Cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo, no importa que esta roca sea durísima, sino que es solo cuestión de tiempo para ver la erosión del agua en la roca. Y esto, pues obviamente te lo digo porque en las ideas y en nuestra mente, y porque en los principios, los cuales deben de ser sólidos, los principios de la Biblia pueden ser erosionados y son erosionados por otras fuerzas y por otras cosas que aparentemente no te das cuenta, y por otras ideas y por otras conversaciones y por otros comentarios y por muchas cosas que poco a poco se van metiendo insidiosamente, y que es cuestión de tiempo en que una persona con ciertos principios rompa esos principios y entonces se apoye en la sabiduría y en las ideologías de este mundo. ¿Sí? Y en este mundo se nos ha dicho que los hombres y que las mujeres son iguales en todo sentido, y eso hay algo detrás de eso. Esto no es casualidad. Para ponerte un poquito más claro esto que te estoy hablando, te voy a mostrar algo de mi propia pantalla y te voy a platicar un poquito más de esto con esos ejemplos que te van a ayudar a entender de qué estamos hablando y por qué es necesario que enfaticemos las diferencias entre los hombres y las mujeres. Nos va a servir mucho a nivel personal, mucho a nivel pareja y muchísimo a nivel cristianismo, para que entendamos de dónde vienen las ideologías, para que entendamos que las cosas no son nada más porque sí, que no son casualidad. ¿Ok? Entonces te lo voy a poner y regresamos a esta misma pantalla. Te decía que a continuación te iba a compartir de mi propia pantalla para que pudiéramos ver unas fotografías eh, que en realidad, si tuvieran un nombre, yo las llamaría confusión o ambigüedad o algo así. Eh, Quiero que seamos respetuosos con lo que estamos viendo, porque estas personas que van a aparecer y que, bueno, he escogido yo para que puedan ayudarme a ilustrar este punto de que hoy vamos a estar hablando, de las diferencias entre los hombres y las mujeres. Bueno, quiero que lo hagamos con madurez, porque en realidad a mí me da mucha, no sé cómo decirte, pues me da mucha tristeza esta gente que, pues en realidad no es, ellos son producto de una época, producto de momentos malos en la vida, y no quiero decir que no sean responsables de sus acciones porque lo son, pero sin embargo carecen de la luz de Jesucristo. Muchos de ellos nunca jamás han escuchado hablar, otros han escuchado y pues lo menosprecian, y bueno, también
vete a saber qué hayan escuchado, ¿verdad? De Jesucristo o qué tipo de cristianismo hayan estado viendo. Pero bueno, lo que te quiero decir es que vamos a verlo con respeto, sin embargo, sin perder el punto. El punto es que detrás de toda esta gente que unos son modelos y otros no, no es tanto un diseñador o una diseñadora quien está detrás, no. Yo quisiera, como lo hemos visto en otras ocasiones, que viéramos más allá de eso, que viéramos que hay que hay una inteligencia maligna, superior, que está llevando cautivo y que está engañando a muchísima gente. Pero bueno, vamos a ver estas fotografías para no hacerlo esto muy largo. Y estas fotografías tienen el propósito de que tú te des cuenta de que todo es confuso, todo es ambiguo y que no es así como Dios planeó las cosas en ninguna manera. Y la imagen que Dios quiso proyectar cuando hizo un hombre y una mujer realmente está siendo amenazada, como lo has visto tú en la calle, como lo has visto tú en pues, en otras ocasiones y en otras circunstancias, pero ahora yo te lo quiero mostrar aquí como para que no te quede ninguna duda. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tenemos la foto de un chico. Yo te digo que es un chico porque sé que es un chico. Yo te voy a acercar algunas fotografías y así. Si tú te das cuenta, bueno, es un chico, pero casi no hay manera de saber por qué es un chico. Por lo menos no cuando miramos sus rasgos. Quizás la nuez de Adán por aquí un poco, pero ni siquiera esta persona es tan andrógina, puede ser un chico, puede ser una chica y no hay mucha forma de saber qué es lo que es. Yo sé que es un chico, pero pues esta delgadez extrema que hace que se pierdan las formas y características típicas, en realidad es un chico. Pero bueno, vamos a ver la próxima, a ver qué nos trae la próxima foto. Aquí tenemos, ahora sí parece un chico. Bueno, pues ahora resulta que no es un chico, es una chica. ¿Sí? Esta pose, este aspecto un tanto así como rebelde, como provocador, bueno, pues es la imagen que han adoptado muchas chicas. Si yo te acerco a esto, te vas a dar cuenta que sí, efectivamente estamos hablando de una chica que tiene características de chica, que tiene una cara pues que se le ve de chica y que tiene senos y en fin, lo que te quiero decir es la idea de la confusión, la idea de que no hay una imagen clara, de que todo es ambiguo, de que se han adoptado formas de vestir y que esto se ha hecho a propósito, que no hay ninguna casualidad en todo esto, ¿no? Se están rompiendo con sistemas establecidos, se están rompiendo con cosas que les recuerdan a las personas, les recuerdan como si el hombre como si Dios hubiera sido su enemigo durante las edades y entonces durante la parte de la historia y entonces ahorita muchas chicas y muchos chicos tuvieran que vengarse de él rompiendo las cosas que hemos entendido que Dios quiso establecer, que bueno, muchas veces los hombres hicieron mal definitivamente, pero bueno, no creo que esta sea la manera de decirlo, aunque esto es lo que tú ves en la calle, y es lo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Te pongo la próxima a ver qué vemos. Bueno, aquí vemos una pareja que así a ciencia cierta no se sabe bien qué es lo que estamos viendo. Yo te lo puedo decir, estamos viendo a un chico y a una chica que en realidad, si no te fijas muy bien, no sabes si estás viendo a dos chicas o a dos chicos. La de la izquierda es una chica, ella, y esto es un chico. Ya cuando nos acercamos un poco más, pues te das cuenta de que sí es así, una chica y un chico. Pero es tal su vestimenta y tal su forma o sea, su cuerpo, las formas ya perdidas en el cuerpo de la mujer delgadas, en el cuerpo del hombre delgadas, de modo que se confundan, de modo que se conoce esto como androginismo, y el aspecto es pues muy similar entre hombres y mujeres. No hay diferencia y quizás ahí es donde ahí es donde yo quiero enfatizar, o sea, el mundo, el diablo, las tendencias, los diseñadores, todas aquellas gentes influidas
pues por este mundo están borrando las diferencias. No quieren que haya diferencias, no quieren que haya diferencias entre el hombre y la mujer y bueno, tratan de lograr este cometido por medio de modas y por medio de peinados, por medio de dietas y por medio de cirugías, de modo que se borren las líneas. Aquí tenemos a un par de chicas, sí, son dos chicas con aspecto muy masculino, pero son dos chicas, ambas son chicas, y bueno, pues es nuevamente lo mismo, o sea, es escoger una moda en donde se dicta y en donde se dice que, bueno, no debe de haber, no hay diferencia entre hombre y mujer y por lo tanto no hay por qué marcar ninguna diferencia, a pesar de que las diferencias pues sean obvias, sobre todo si les quitamos la ropa, ¿verdad? Si nos llegáramos a quitar la ropa que nos cubre muchas cosas, pues te darías cuenta de que esta chica, la de atrás, pues te darías cuenta que sí, que tiene senos, te darías cuenta que bueno, pues revela también la de la chica de aquí, pues está claro que son muchachas, pero también está claro que quieren dar un mensaje y ese mensaje es la forma de subir los pies a la aquí que es muy masculina, está queriendo romper lo que ellos consideran como estereotipos de los hombres para tratarnos de decir y para tratarnos de convencer de que tanto el hombre es una construcción social, o sea que es algo que se aprende ser hombre y es algo que se aprende ser mujer, ok, hay algo de verdad en eso, pero no de la manera como ellos lo están diciendo. Y bueno, pues aquí están tratando de decirnos precisamente eso, que el aspecto de un hombre no tiene que ser así, sino que esto perfectamente puede ser también el aspecto de una mujer y el comportamiento o la manera de subir los pies, que están como queriéndote decir algo también, tampoco es parte de ser hombre, sino más bien es lo que tú quieras, ¿no? Ellos han escogido vestirse así. Aquí tienes a una... Ah, no, perdón, es un chico. Ah, estamos hablando de un chico, es un artista coreano, que si tú te descuidas, pensaste que era una chica, pero es un chico. Bueno, sí, más o menos te puedes dar cuenta si lo acercas que es un chico. Eh, También no trae camisa, no trae, o sea, es un chico. Pero si tú lo ves, así como te lo enseñé al principio, pues pensaste que era una chica. O bueno, yo por lo menos había pensado que era una chica. Ahora, eh, pues es lo mismo. El hombre parece mujer o lo que nosotros hemos visto como mujeres, las mujeres parecen hombres, los hombres se comportan como mujeres, las mujeres se comportan como hombres y todo está difuso, todo está confuso, todo está ambiguo. ¿Ok? Entonces, pues, ¿tú crees que esto es casualidad? Yo no creo que es casualidad. Yo creo que detrás de todas estas modas, detrás de todos estos diseñadores, detrás de todos estos em, peluqueros y peluqueras, hay alguien mucho más inteligente que ellos que simplemente está manipulándolos a todos y quiere dar un mensaje que es un mensaje en contra de los planes y de los diseños de Dios. Aquí vemos a una chica porque es una chica, que su aspecto es absolutamente masculino cuando lo ves así, pero yo te puedo decir que es una chica, de hecho vamos a verla. Si tú te ves, si ves su cara, bueno, ya ves que es una chica. La cara como que te dice que es una chica, tiene un poco de pecho y las caderas no las puedes disimular demasiado. ¿Por qué? Porque es una chica, simplemente por eso. Sin embargo, tanto su comportamiento, la manera como camina, la manera como se presenta al mundo, es el de un muchacho de lo que tú entenderías como pues un muchacho normal y corriente, un muchacho de pelo largo, y así es como se presenta. Ha elegido esta vestimenta, ha elegido esta forma de presentarse. ¿Por qué? Porque obviamente quizás no sabe por qué, quizás no sabe contra quién se está revelando, quizás no se da cuenta de lo que hace. Por eso te digo, yo no le demos demasiada importancia a lo que hacen, porque en realidad pues son marionetas, son gente manipulada por inteligencias mayores que los de ellos y que simplemente buscan
cumplir sus objetivos ideológicos y utilizan a la gente, como esta chica, por ejemplo, que pues ha caído redondita en una moda que está queriendo decir algo con esa moda, ¿verdad? Aquí tienes a otro chico que nuevamente parece una chica y que es un chico. Si te das cuenta que es un chico, bueno, es un chico desde la cara, es un chico por el pecho, es un chico en todos los sentidos. Es un chico y no es una chica, además es un chico que se conoce en el ámbito del pop, digamos, coreano. Y, y bueno, pues estos son los nuevos exponentes, esto es la moda, esto es lo que nuestros hijos oyen, lo que nuestras hijas ven, esto es la confusión que genera, ¿no? Unos ojos pintados, bien delineados, un arete que pues no estamos, o sea, hace mucho que los hombres usan arete, desde hace siglos incluso, pero sin embargo es el aspecto general en donde se confunde, en donde las líneas ya no están claras, en donde son demasiado ambiguas y donde nos acostumbramos poco a poco a ver todo esto, vamos viéndolo cada día, vamos viéndolo cada vez más, nos asombra cada vez menos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí estás viendo algo. Aquí estás viendo que esas diferencias que Dios quiso, que estableció y que son buenas, han sido borradas y están siendo cada vez más borradas. A alguien no le interesa que haya diferencia. ¿Sí? A alguien no le interesa, más bien a alguien le interesa que no haya diferencia entre hombres y mujeres y a todo lo que puede está tratando de convencer y engañar al mundo entero. Finalmente tenemos aquí a una pareja, parece un chico, pero es una chica musculosa, con una chica de aspecto absolutamente normal, una mujer ya mayor, pero normal como una mujer, como lo que uno entendería o vería o pensaría de una mujer en su aspecto, ¿no? Sin poner estereotipos, y la otra, pues es su pareja y manejando la motocicleta con un comportamiento, con formas muy masculinas. Vamos a ver, te voy a enseñar. Pues obviamente es una chica, claro que es una chica mayor, es una chica por ahí de los 40, 45 años. Y bueno, pues aquí ves, pero sin embargo también puedes ver sus músculos, una musculatura de hombre y de hombre que hace ejercicio. Se ve que ha pasado mucho tiempo tanto en el gimnasio como con la inyección de las hormonas para que pueda ir consiguiendo un cuerpo cada vez menos masculino y cada vez menos femenino, perdón, y más masculino cada vez. Ok, entonces, bueno, aquí tienes una pareja que parece un hombre y una mujer, son dos mujeres, y en la cual esta pareja, bueno, pues una ha adoptado un aspecto totalmente masculino, rompiendo nuevamente. Ahora, son lesbianas, pues tú sabes que como lesbianas, viviendo mujer con mujer, teniendo relaciones mujeres con mujeres, tratándose de hacer uno, en este caso mujer con mujer, en el caso de los hombres, hombres con hombres, y pues es obvio que no pueden estar muy contentos ellos ni muy de acuerdo con lo que la escritura dijo en los pasajes que hemos leído, que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y que lo crea varón y mujer y le da características de todo tipo de características diferentes, tanto las más obvias y externas como las menos obvias, que pueden ser internas y que veremos más a profundidad. Pues mira, esto es precisamente un ejemplo. Aquí está nuestra primera foto nuevamente. Esto es para que tú te des cuenta que a alguien le interesa que se borren las diferencias que hay entre hombres y mujeres. Vamos a continuar. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece todo esto que estamos hablando? ¿Qué te parecen esas fotos? Creo que ilustran muy bien que las ideologías y el mundo tienen una idea contraria a lo que es la palabra de Dios. Ahora, es por eso, precisamente por eso, que nosotros necesitamos hacer énfasis en exactamente lo contrario que nos están diciendo. Nosotros necesitamos enfatizar las diferencias
entre el hombre y la mujer. Y bueno, pues para esto hay muchos libros y muchas cosas, muchos recursos muy interesantes, aún se encontrarían muy fácil en el YouTube o en el Internet, incluso, o en cualquier biblioteca. Y a mí siempre me han gustado mucho ese tipo de temas. Creo que enriquece mucho, pero bueno, cuando hablamos de diferencias, podemos empezar por las obvias, las diferencias obvias, las que empiezan a nivel físico. Y estas diferencias, obviamente, pues están así, son así, porque los cuerpos, el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer están preparados para diferentes roles, para cumplir diferentes roles. El cuerpo del hombre suele ser más grande por lo general, con mayor musculatura, adecuado a las labores que debe hacer, y el cuerpo de la mujer también adecuado a la crianza, con glándulas mamarias, con un cuerpo acondicionado para ser hogar de una nueva criatura, cosa que no tiene el hombre, porque aunque tú pusieras un huevo fecundado en un hombre, en algún lugar encontrarías, si pudieras encontrar un lugar en lo que más adecuado te pareciera a ti para implantar un huevo fecundado, no hay lugar donde crezca. Va a ser algo terrible tanto para la criatura como para la persona, y no podría, porque no hay en el hombre un tejido adecuado. ¿Por qué? Porque, lo siento, los hombres no tenemos matriz, ¿sí? Y Dios la creó a la mujer y puso precisamente su cuerpo de tal manera para que ahí pudiera ser el habitáculo perfecto, el lugar perfecto para que pudiera darse una nueva vida, una nueva criatura. Pero las diferencias de los hombres y de las mujeres son a todos los niveles. Dado que Dios ha dotado a los hombres y a las mujeres con llamados diferentes, también les ha dotado de diferencias claras que se manifiestan no solamente en lo físico, sino también en lo emocional y en lo psicológico, y también en las preferencias que tienen en su vida. ¿Por qué? Porque esas diferencias o eso que Dios ha puesto tiene que ver, y son adaptaciones, digamos, a la misión que tiene cada uno de los géneros en su vida, el hombre por un lado y la mujer por otro, ¿sí? Entonces, ahora vamos a pensar un poquito más en las diferencias elementales, las biológicas, para que pues las repasemos. Por lo menos tú sabes que genéticamente hay una diferencia en los cromosomas sexuales, donde el hombre pues solamente tiene, o sea, tiene los cromosomas XY y la mujer tiene los cromosomas sexuales XX. Y bueno, pues eso desde inicio, y eso se manifiesta y se puede ver y comprobar en cada una de las células del hombre y de la mujer. Bueno, pues eso causa una serie de diferencias posteriores inmensa. O sea, esa primera definición, que fue una definición de Dios, de decir, bueno, este es hombre, por lo tanto es XY, y esta es mujer, por lo tanto es XX. Entonces vemos que a la hora pues de que Dios lo decide de esa manera, empieza eso a provocar una serie de cambios que se manifiestan en todo tipo de áreas. Hormonalmente, por ejemplo, los hombres tienen los niveles de testosterona más elevados, y esto causa un carácter más agresivo y dominante. O sea, el carácter agresivo y dominante tiene que ver con los niveles de testosterona. ¿Las mujeres tienen testosterona? Sí, sí tienen testosterona, pero los hombres tienen un nivel de testosterona más elevado. También ese nivel elevado de testosterona acelera el metabolismo. Esto hace que los hombres puedan perder de peso más fácilmente que las mujeres. También las hormonas deciden que el hombre va a elaborar la prolactina menor, o sea, va a tener menos prolactina que, bueno, pues eso es algo que las mujeres tienen. ¿Por qué? Porque la prolactina tiene que ver con la producción de la leche materna y de las lágrimas también. Hablando de la mujer, bueno, pues la mujer, tú sabes que tiene otras hormonas en mayor proporción o en mayor cantidad que los hombres, como los estrógenos, ¿no? Y entonces, bueno, y que también tienen, dado a los ciclos menstruales que tienen, o sea, dada a su función para ser mamás, y esa función para ser mamás hace que cada cierto tiempo, de una manera periódica, se prepare un óvulo, ¿no?
se prepare para ser fecundado y para poder traer nueva vida, y esto hace que, bueno, al no ser fecundado, entonces se tenga que desechar con todas las alteraciones del ciclo menstrual y pues con los cambios hormonales, y eso hace que se provoquen estados de ánimo volubles, etcétera, etcétera. También las hormonas que Dios ha puesto en mayor proporción hacen que se desarrolle en las mujeres ese instinto maternal que tiene que ver precisamente por la función de ser mamás que ellas tienen. A nivel, vamos a irnos un poquito más, las características secundarias que provocan todas estas diferencias a nivel hormonal. Bueno, pues los hombres tienen la voz más grave. Los hombres con respecto a los sentidos tienen, perdón, no, eso lo podemos hablar un poquito después, tienen la voz más grave, hace que algunos aspectos de su físico pues se noten más, como lo típica esta nuez de Adán que tienen los hombres, que a los hombres se les nota más que a las mujeres, tienen mayor cantidad de vello, tanto facial como corporal, por lo general. No quiere decir que no hayan excepciones, sí, pero estamos hablando de las generalidades. Ahorita no debemos ver, digamos, los extremos, las cosas que se pueden dar en los extremos, sí, sí se dan. Puede haber un hombre tan lampiño y una mujer tan velluda, ¿sí? Que digas, no, es que eso no es cierto. Estamos hablando de cuestiones generales, de las cuestiones que son las normales, ¿sí? Por ejemplo, el hombre también como característica secundaria tiene una capacidad para desarrollar más músculos y más fuerza, su tórax, sus hombros van a ser más desarrollados por lo general que las mujeres, por lo general van a tener mayor peso y altura, los pies van a ser más grandes por lo general, y también tendrán una tendencia a la calvicie, dado que, bueno, pues tienen una mayor producción de andrógenos, que son típicamente masculinos, ¿no? En cuanto a la mujer va a saber que tiene la voz más aguda, va a tener menos cantidad de vello facial y corporal, una complexión física y muscular relativamente menor, unas mamas, los senos más desarrollados, van a tener en general menor peso y estatura y también menos tendencia a la calvicie porque tienen menos andrógenos. Entonces, diferencias, las que quieras, a niveles básicos. Ahora, si miramos al cerebro, también ahí tenemos muchas diferencias. Por ejemplo, en las conexiones neuronales. Los hombres poseen más conexiones neuronales, o sea, las neuronas tienen más conexiones y el cerebro tiende a ser de mayor tamaño, pesa un poquito más y tiene más cantidad de sustancia blanca o materia blanca. ¿Sí? Después, si cualquiera quiere profundizar en uno de estos puntos, pues bienvenido, creo que te vas a enriquecer mucho. Hay una mayor predominancia en los hombres de que les funcione más el hemisferio cerebral izquierdo, y eso provoca ciertas cosas y hay ciertas variaciones en el cerebro que hace que tengan ciertas percepciones más desarrolladas que las mujeres y otras cosas que tengan menos desarrolladas. ¿Por qué? Porque los cerebros difieren, el cerebro del hombre y de la mujer. ¿Por qué pueden diferir? ¿Por qué? Porque las hormonas que están activas en la sangre desde que el niño nace, no nace, desde que el niño es creado, desde que tiene nada, unos días de creado, es la sangre va llevando toda esa información y esas hormonas y todas esas cosas que van haciendo las diferencias a todos los niveles, ¿sí? Entonces esto no es algo que uno quiere o no quiere, simplemente es algo que uno le pasa porque uno es hombre o le pasa porque es mujer. Las mujeres poseen mayor cantidad de conexiones entre los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro. Tú has visto que el cerebro son dos hemisferios, es un hemisferio de este lado y otro de este, y entonces si las cosas funcionan más en este lado o en este, se notan diferencias. Pero las mujeres tienen algo que los hombres no tienen. Los hombres tienen una división entre los cerebros mucho más fuerte que la división que tienen las mujeres. Por lo tanto, las mujeres tienen muchas más conexiones entre hemisferios y eso hace que se vuelvan, pues, el funcionamiento sea más balanceados, y también tienen más materia gris y pueden de alguna manera pues tienen el cerebro un poco más pequeño y pesa un poquito menos que el cerebro de los hombres. Ahora,
Obviamente que todo esto va a provocar percepciones y maneras de hacer las cosas de forma distinta. Todavía lo vamos a ver un poquito más sin meternos demasiado. En cuanto a los sentidos, lo que es la vista, lo que es el olfato y todo eso, los hombres poseen mayor agudeza visual. Sí, los hombres tienen una agudeza visual, si quieres, mirando a una sola cosa, más que las mujeres. Y bueno, se ha dicho que eso es porque los hombres cazan o cazaban y entonces tenían que ver cualquier movimiento y percibir cualquier movimiento así a lo lejos, en la oscuridad o en la penumbra, etcétera. Pero sin embargo, paradójicamente, las mujeres o los hombres tienen menor percepción del color, o sea, ven menos colores que las mujeres. Las mujeres tienen mayor agudeza auditiva y olfativa. Y si tú estás casado y has vivido suficientemente con una mujer, te das cuenta que las mujeres tienen un sentido del olfato muy superior al tuyo y también una agudeza auditiva y también perciben más colores que los hombres, como mencionábamos, ¿sí? Todas estas diferencias a niveles básicos hace que los hombres y las mujeres tengan diferencias en el comportamiento que podríamos considerar como diferencias psicológicas o diferencias también en las preferencias. O sea, que digan que a los niños aprenden a jugar juegos rudos porque se lo enseñan y que las mujeres aprenden, las niñas aprenden a jugar juegos más tranquilitos como de casitas y de muñecas y de ositos y de apapacharlos porque se lo enseñan, por más que lo quieran de alguna manera imponernoslo, no lo pueden imponer. ¿Por qué? Porque los niños sin influencia te vas a dar cuenta que los niños se van a tender a comportar de una manera y las mujeres, las niñas se van a comportar de otra, así nadie les diga nada, porque es algo que lo tienen grabado internamente. ¿Sí? Y así hay muchísimas diferencias provocadas por las diferencias básicas a nivel biológico, a nivel hormonal, etcétera, etcétera. Por ejemplo, como dato interesante, los hombres se concentran mejor en una sola actividad a la vez. Sin embargo, las mujeres tienen mayor capacidad de realizar actividades simultáneamente. Los hombres pueden hacer una sola cosa y si están muy metidos en lo que están haciendo les hablan y no les hacen caso. Pero no es porque no les quieran hacer caso, sino es porque están metidos en eso y entonces como que no tienen la capacidad de desconcentrarte de eso y entonces hacer caso allá. ¿Sí? Y las mujeres tienen capacidad de hacer varias cosas a la vez y hacerlas bien. Y eso se debe precisamente a las conexiones que tienen los hemisferios y que los hombres no tienen. Por otro lado, los hombres se centran más en los logros, en el logro de las metas, o sea, más que en la forma o así, se centran en que algo se logre. Tradicionalmente los hombres prefieren la acción y tienen un impulso sexual mayor que las mujeres. Esas son diferencias y datos interesantes. Las mujeres tienen más disposición a involucrarse socialmente. Generalmente prefieren conversar y comunicar sus sentimientos y sus opiniones. Las mujeres tienen mucho más capacidad de hablar que los hombres, ¿sí? Tienen más capacidad de expresar lo que sienten que los hombres. Las mujeres en cuanto a las relaciones sexuales no tienen un impulso sexual tan fuerte como los hombres. Se dice que la relación es una por 2,5, o sea, que los hombres tienen, pues, si la mujer, su necesidad o su impulso sexual fuera de 50, digamos, el hombre tendría 250. ¿Sí? Para que entiendas esa relación de 1 por 2,5. Bueno, pero las mujeres necesitan, aún en la situación de las relaciones sexuales, más afecto y emotividad que los hombres. Ahora, no, ya vamos a dejarlo aquí, lo de las diferencias, porque es un tema que pues, puedes encontrar y que pues quizás ya se ha hablado mucho, pero es un tema apasionante, es un tema muy importante. Y yo pregunto, ¿por qué puede ser interesante e importante para una pareja entender las diferencias? ¿Por qué puede ser importante que tú conozcas que tu esposa no es como tú y que tu esposa entienda que tú no eres como ella? Vamos. Para empezar, que sepamos que somos diferentes y ser diferente no significa que seas mejor o que sea peor, simplemente somos diferentes. Y eso quiere decir que
si tú entiendes las diferencias, también la vas a comprender más, tú hombre como a tu mujer. Y tú también como mujer, si entiendes las diferencias, si las tienes claras, también lo vas a entender más. También vas a decir, con razón, mi esposo esto, con razón mi gordo siempre me está diciendo esto o lo otro, o siempre quiere esto o lo otro, y al revés. O sea, lo que quiero decirte es precisamente que si tú quieres tener una relación armoniosa y que si tú quieres ser lo mejor para tu esposa y tú lo mejor para tu esposo, es necesario que entiendas cómo piensa, es necesario qué urgencias tiene mayor que las tuyas, es necesario que sepas cómo piensa, qué siente y cómo percibe las cosas. Si lo entiendes, vas a poder comprenderlo. Y cuando una persona comprende, entonces la persona dice, no, pero es que él es así, y entonces ya no tiene ese tipo de rivalidades y de por qué él quiere hacer las cosas así, por qué no como yo quiero, etcétera, etcétera. Ya no existen ese tipo de problemas porque dice, no, es que él ve las cosas de esta manera y por lo tanto te adaptas y él se adapta a ti. Y cuando hay esas ganas de que las cosas marchen bien, entonces el conocer precisamente estas diferencias te ayudan a ello. Muy interesante. Y la verdad es que sí, efectivamente te puedes reír mucho con tu esposo, con tu esposa, cuando hablas de esto, cuando lo estudian juntos. Sí, por ejemplo, por ahí hay un libro que yo leí hace mucho. Es un libro interesante, se llama ¿Por qué los hombres no hablan y por qué las mujeres no pueden leer mapas? ¿No? O sea, ahí te va diciendo a nivel biológico y todo lo que implica, por qué somos diferentes y en qué cosas somos diferentes. Muchas de ellas pues te van a hacer reír desde el título que dice así, ¿no? Que por qué los hombres no hablan y las mujeres no pueden leer mapas, pues es obvio que tiene que ver con cosas que están de alguna manera programadas así en nuestro cerebro. Sí, muchas veces cuando hablamos de las diferencias entre el hombre y la mujer, sobre todo en estos tiempos conflictivos que vivimos, se encienden las pasiones. O sea, empiezan las mujeres a decir que somos iguales cuando nadie está diciendo lo contrario. Empiezan las personas que no razonan a decir que nosotros estamos perpetuando el patriarcado y que nosotros estamos perpetuando la manera tradicional de pensar y que nosotros somos homófobos y que nosotros... Y empiezan a tacharnos y empiezan a ponernos etiquetas mentirosas porque es mentira y porque nada de eso soy yo y espero que tú tampoco lo seas y empiezan a querer anular la conversación, apagar este tipo de discusiones. Yo le pido a la gente calma y tranquilo, seamos civilizados, analicemos que para eso Dios nos ha hecho seres racionales. La discusión no se trata de ver quién es mejor o quién es peor. La discusión no es de quién es más fuerte y quién es menos o más valioso o menos valioso, como ya vimos. ¿Sí? La verdad es que yo al estudiar de las diferencias y al ver cuando Dios hace al hombre y la mujer, como al hombre lo hace de una manera y a la mujer lo hace de otra manera, todo eso a mí me enriquece mucho y yo espero que a ti también. O sea, gracias a esas diferencias, no a pesar de esas diferencias, sino gracias a esas diferencias, la persona es enriquecida y la pareja no te digo. O sea, a mi forma de ver, a mi forma de ser, a mi forma de entender la vida, sumo la forma de ser y la forma de entender las cosas de mi esposa y yo termino siendo un mejor yo de lo que soy cuando estoy solo, cuando soy yo solamente. ¿Sí? Porque dijo que se iban a sumar las de uno con las de otro y que serían una sola persona, pero una persona más completa. ¿Sí? O sea, las habilidades que Dios pone, no las pone Dios de forma arbitraria, o sea, sino que las pone a propósito de cada quien, a propósito de la función de cada quien. Él es sabio, Él sabe cómo hace las cosas, de modo que cuando las sumas terminas con una unidad mejor, con una unidad más fuerte. Te pongo un ejemplo.
Y esto hablando de la discusión de que si los hombres y que si las mujeres somos más fuertes y que las mujeres tenemos las mismas capacidades físicas, nada más que nos han enseñado a ser el sexo débil y bla, 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 bla. Ok, desde luego que un hombre y una mujer pueden nadar, ¿cierto o no? ¿Un hombre y una mujer pueden nadar? Sí. ¿Has ido a una piscina? ¿Has visto alguna vez unos Juegos Olímpicos? ¿Has visto alguna vez una competencia? Y tú puedes saber y ver que los hombres y que las mujeres pueden nadar y muy bien. Muy bien pueden nadar. Pero nunca van a nadar como un delfín. Jamás. ¿Por qué? Porque no fueron creados para primariamente nadar. No, fueron creados para otras cosas un poco más elevadas que nadar. Sin embargo, Dios les permite que puedan nadar y lo pueden hacer muy bien y bastante rápido. Pero nunca jamás como un pez, nunca jamás como un pez vela, nunca jamás como un delfín. Nunca. ¿Por qué? Porque ellos fueron creados de otra forma y fueron creados para un hábitat que el hombre no fue creado, que fue el agua. ¿Qué te quiero decir? Que desde luego que un hombre puede criar y sacar adelante a un bebé, sí, pero no como una mujer. Y lo mismo ella. Obviamente que la mujer puede terminar haciendo cosas que un hombre hace y que puede crear una fortaleza física como vimos a la chica de la moto, que puede también crear una fortaleza física muy considerable, sí, pero nunca como un hombre. ¿Por qué? Porque tienen diferentes funciones y porque Dios los hizo para una cosa distinta. ¿Me entiendes? Ojalá y la gente fuera racional y pudiéramos comprender. El ejemplo del delfín es muy importante. ¿Por qué? Porque nadie está diciendo que los hombres no naden. Sí, hombres, sí, hombres sí nadan, pero nunca nadan ni nadarán como los peces, como los tiburones, ¿has visto? O como los delfines. O como, sí, ya sé que los delfines no son peces, pero estoy hablando de los habitantes del mar, de los habitantes del agua, o como los peces que vela, o como, etcétera, ¿no? O ves a las mismas tortugas como nadan y a la velocidad que lo hacen. Los hombres van a nadar, sí, pero nunca como ellos. Ahora, alguien puede decir, oye, pero tú dijiste hace rato, yo te oí, que si nosotros viéramos a una pareja, un matrimonio conforme al modelo de Dios, estaríamos viendo una buena representación de lo que Dios es. Sí, sí lo dije, lo mantengo. Sí, definitivamente, Dios se desdobla en el hombre y la mujer que al volverse uno, entonces se encuentran en ese un nuevo ser, se encuentran todas esas características que Dios puso en mayor proporción en uno o en otro. Ahora, eso no quiere decir que Dios no haya puesto la capacidad de representarlo bien si tú eres un hombre o una mujer sola, porque tú vas a decir a lo mejor, bueno, pues es que yo no estoy casada o no estoy casado no porque no quiera, sino porque no he encontrado a la persona, porque nadie pues me lo ha pedido o por mil circunstancias o porque no me interesa. ¿Sí? Y entonces, pues yo voy a ser una persona sola, o es más, sí, sí tuve pareja, pero me dejó y ahora tengo unos hijos y no tengo pareja y no creo que tenga, la verdad, no es mi prioridad. Por muchas circunstancias o porque eres viudo, ahora estás solo y dices tú, y entonces nosotros no vamos a poder representar a Dios según lo que tú dices. Bueno, sí, acuérdate de nuestro ejemplo del delfín. Yo creo que sí, definitivamente, yo creo que es una... o sea que lo óptimo, yo creo que la mejor manera, yo creo que el estado adecuado, el mejor estado para un hombre es cuando está casado. Yo lo creo así. ¿Por qué? Porque es cuando entonces se pueden combinar todas las características y porque entonces tienes que aprender a dar en tu propia casa, ¿verdad? Y tienes que aprender a entender al otro y porque tienes que adaptarte y porque tienes que ser menos egoísta que pudiera pasarte por ahí o pasársete por ahí alguna característica que luego viene a ser pulida cuando tú te casas. ¿Sí? Muchas personas que se creen bastante completas a la hora de casarse se dan cuenta qué tan incompletas y qué tan inadecuadas son para amar y qué tan inadecuadas son para soportar a los demás y qué tan maniáticos son. Entonces el estado de casado es un estado deseable y es un estado ideal en un sentido, pero cuando Dios como Dios manda, o sea, como Dios dijo que fueran las cosas, así es como nosotros tendríamos que hacer las cosas. Y si las hacemos así, sí, definitivamente,
Podemos nosotros representar como personas y como pareja a Dios en sus muchas facetas y en el amor y en la paciencia y en el vigor y en las decisiones y en el liderazgo y en todas las cosas como Dios quiere que lo representemos. Pero si tú eres solo, no te preocupes, que también puedes, por supuesto. Claro que ha puesto en ti la capacidad de representarlo, aunque no tengas pareja. Eso no importa, tú lo puedes hacer. Solamente que te digo que para mí es más ideal la forma de marido y mujer. Ahora, y vuelvo a insistir, yo soy una persona que veo la vida de una manera y que pienso de una manera, pero cuando a mi forma de ser y de ver las cosas sumo la de mi mujer, entonces termino siendo un mejor yo. Y para que te acuerdes muy bien de esto, te voy a poner una foto ahí que es una suma. Mira, creo que esta suma la sabe cualquiera. Esta suma la sabe hasta un niño de 2 años. ¿Sí? Ahí dice 1 más 1 igual a 2. Bueno, y abajo dice 1 más 1 igual a 1. Y tú dices, ¿cómo? Bueno, es para que te acuerdes que la Biblia dice que se unirían y que serían uno. O sea, un hombre más una mujer terminaría siendo uno. Eso es lo que quiero decirte. Eso es lo que quiero que te grabes. ¿Sí? O sea, a mis debilidades las va a suplir o complementar las fortalezas de mi esposa. A sus debilidades las voy a suplir yo. De modo que terminamos siendo un uno mejor que las partes, que cada una de las partes. ¿Sí? Cada una de las partes que conforman esa nueva unidad no es igual que la unidad, o sea, no tiene las mismas características. Esa nueva unidad es mejor que cada una de las partes, está más completa. En ese sentido podemos decir iguales, diferentes, complementarios, que es el título de esta plática. ¿Sí? Entonces, yo te decía que, y orábamos un poquito al principio, creo que aquí es conveniente hacer un comentario, que todo esto envolvía un misterio. Es un misterio que dice la Biblia, que es como un misterio, eso de que el hombre se suma a su mujer y terminan siendo uno, que fueran una sola carne y que se uniría, dice, por esto dejaría el hombre a padre y madre, se uniría a su mujer y serían una sola carne. Y eso también la Biblia nos deja ver que es de alguna manera un pequeño, una muestra de algo mucho más grande y espiritual, que es la unión de la creación con el Creador, de modo que sean uno. Por eso es necesario que desde aquí empieces a aprender a caminar con Dios. Por eso es necesario que desde aquí empieces a ser uno con Dios, que ya dejes tu voluntad y agarres la voluntad de Dios, que dejes tus caprichos y empieces a hacer lo que Dios te está mandando y que aprendas a caminar en unidad con el Espíritu. Por eso es tan importante. ¿Por qué? Porque finalmente el misterio hasta de lo último, de la revelación, de después de todas las cosas, de cuando toda esta vida pase, de cuando el apocalipsis, de cuando termine todo y empiece algo totalmente nuevo, es ese misterio de ser unidos a Dios, como también el misterio de que se une un hombre con una mujer y que se une en una relación sexual, es exactamente sexual porque dice que se unirían y también se está refiriendo a lo sexual. Ahora, que eso, que en los tiempos después, en la eternidad, que no va a haber sexo así en ese sentido, que no va a haber, que uno no seremos hombres y otros mujeres y no nos casaremos ni nos daremos en casamiento ni nada, porque Cristo dijo que no sería, que seríamos como los ángeles. Eso es otra cosa. Pero lo de aquí, lo de esta tierra, es algo como una sombra, como algo pequeñito que recuerda o que quiere darte a entender de algo mucho más grande que está en los cielos y que va a ser para siempre, eternamente. Es como si dices, es como este cuerpo que nosotros tenemos, dice que un día va a ser destruido y que este cuerpo corruptible va a aparecer en un cuerpo totalmente diferente, glorificado e incorruptible. O sea, como diciendo, este cuerpo recuerda un poquito al cuerpo que tendremos después, pero ese cuerpo será totalmente diferente, totalmente maravilloso, glorificado e incorruptible. O también en esos mismos contextos dice el apóstol, dice, es como la semillita.
¿Sí? Tú ves la semillita, bueno, esa semilla que solamente es una semilla así de pequeña, tiene ahí el recuerdo adentro o la información adentro de lo que es un árbol que puede medir 80 metros quizás. ¿Me entiendes? O sea, esto aquí recuerda algo mucho más grande. Bueno, el matrimonio, el sexo, la unión del hombre y de la mujer recuerda algo mucho más grande y en ese sentido hablamos de un misterio, ¿ok? En fusionarnos en uno. Entonces, cuando nosotros tocamos este punto, nos podemos dar cuenta de lo importante que es la cuestión del sexo y también lo importante que es para mal la cuestión de la fornicación, la cuestión del adulterio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el sexo fue ideado para la unión de dos personas, un hombre y de una mujer, y esa unión, o sea, para que se unieran, en donde pudieran fusionar muchas de las cosas, no solamente externas, en el del cuerpo, que se fusionan literalmente en las relaciones sexuales, sino también a nivel del alma, a nivel mucho más profundo, en donde las personas se unen, en donde las personas se fusionan. Por lo tanto, el sexo no es ningún juego como nos han hecho creer. El sexo es importantísimo y también peligrosísimo porque finalmente te fusionas con quién. Por eso dice la Biblia que no lo hagas. ¿Por qué? Porque entonces te puedes fusionar con quien no te interesa estar fusionado, ¿verdad? O sea, ahí tienes a la chica o al chico que de repente, pues ahí le convenció el mundo de que el sexo era cualquier cosa, de que no importaba, ¿verdad? Te convencieron de que no tenía mayor importancia y entonces tuvo relaciones sexuales con su novio de 18, de 19, de 20 años. Y tenían relaciones sexuales y vivían en relaciones sexuales y los fines de semana aprovechaban a irse juntos y tenían relaciones sexuales y hicieron una relación sin el compromiso del matrimonio, sin la garantía del matrimonio, sin haber entendido ni siquiera lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque como lo hacen en las series, como lo hacen en las películas, como lo hacen, todo el mundo lo hace, pues entonces te convencieron y entonces ahora te das cuenta que ya no te puedes sacar de la cabeza, del corazón, de la mente, del alma a esa persona que te es como un veneno, que te es nociva, ¿sí? Ahí tienes deprimido al muchacho, deprimida a la muchacha. ¿Por qué? Porque algo le ha pasado que no sabe identificar, que no sabe lo que es, pero que ahí está amarrado a un hombre que no la ama, amarrado a una mujer que lo desprecia y no pueden quitárselo. ¿Por qué? Porque se unieron con quien no debían. Primera de Corintios 6, yo no me lo estoy inventando, verso 16 al 18. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, que pudiera ser traducido también la perversión, la inmoralidad. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Yo quisiera que entendieras este versículo y todos los que tienen que ver con la fornicación desde una perspectiva nueva y distinta, desde una perspectiva de que esto no es un mandamiento arbitrario, esto no es que Dios no quiere que los jóvenes no se entretengan, que no disfruten del sexo, que finalmente también Dios lo puso en nosotros, no es eso. No, 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 no. Velo desde esta óptica. El sexo es algo tan importante, es algo tan grande y tan serio que no debes de jugar con él. Ese es el punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes sexo, entonces dice que te haces uno con la persona. Y por eso dice el verso 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Hay una fusión. Y entonces esa fusión fuera del ámbito del matrimonio, fuera de la responsabilidad del matrimonio, fuera de las barandillas, de los barandales, del amor, del temor, de lo bueno y de lo que Dios quiere, es peligrosísimo. También por eso dice la Biblia, hablando de lo mismo en otro texto, que el hombre no puede coger fuego en su seno y no quemarse. Como diciendo, tú juegas con el sexo, te vas a quemar. Te vas a quemar, olvídalo. Tan seguro como si cogieras un jarro así, no un jarro, una cazuela de agua hirviendo, de aceite hirviendo, y te la acercaras al cuerpo y te la derramaras, te vas a quemar. Claro que te vas a quemar.
No lo dudes, te vas a quemar, pero si tú lo entiendes así, entonces vas a entender lo que es el sexo y entonces lo vas a entender para que entiendas lo que tiene que ser el sexo en tu matrimonio y también para que entiendas que antes del matrimonio y que fuera del matrimonio y que fuera del pacto, ¿sí? El sexo es algo demasiado fuerte, algo que no vas a poder controlar, algo que te va a unir, que te va a fusionar con otra persona con la que no deberías ni querrías estar fusionado. Sí. Entonces, bueno, pues quizás fue una cláusula hablar aquí un poquito del sexo, pero volviendo a nuestro punto, y precisamente, bueno, también hablando del sexo, pues aquí pudieras ver también por qué las relaciones homosexuales, pues no son nada, que no las planeó Dios, porque Dios no planeó dos personas iguales, ni siquiera se puede tener sexo de la misma manera, o sea, no hay ni siquiera unidad, ni como hombres, ni como mujeres homosexuales, no lo hay. Y también por esto te habla tanto de la trivialización del sexo, tanto solamente entender lo que es en cuanto a los propósitos de fusión de dos almas. Pero bueno, hablaremos más de esto si quieren y también a nivel pues, de pláticas, a nivel de pláticas personales o de consejería se puede hablar mucho de esto porque partiendo desde ahí tienes resueltas muchísimas preguntas y tienes ¿cómo se dice? Muchísimos argumentos para platicar con los jóvenes sin que sea una imposición de los adultos que no entienden a los jóvenes, la cuestión del sexo libre y todo eso. Pero volviendo a nuestro punto acerca de las diferencias, eh, pues podemos retomarlo desde el punto de hace rato, ¿no? O sea, sí, ambos hombres y mujeres somos radicalmente diferentes y sin embargo, y gracias a eso, incompletos sin el otro. A mis debilidades, te repito, sumo las fortalezas de mi esposa y a sus debilidades le sumo las mías para hacer un uno más completo, un uno más fuerte, una unidad. Y esa otra palabra que es la unidad, esa palabra unidad es algo que deberíamos de entender. La unidad es algo que deberíamos estar entendiendo, que tiene mucho que ver en la cuestión espiritual, ¿sí? Que tiene que ver en el matrimonio, que tiene que ver en la familia, que tiene que ver en la sociedad, porque yo veo constantemente que se atenta contra la unidad en todos los ámbitos, se atenta contra el matrimonio, se atenta contra la familia, la unidad de la familia, se atenta contra la unidad en las sociedades, haciendo divisiones de unos contra otros y siempre poniendo y enfrentando a unos contra otros. Hay siempre una división, siempre poner a unos contra otros, ricos contra pobres, blancos contra negros, siempre hay una ruptura de la unidad, hombres contra mujeres. ¿Sí? Los que piensan de una manera con los que piensan de otro, los que son trabajadores como el marxismo, los trabajadores contra las otras clases, la lucha entre clases, siempre atentando contra la unidad. Siempre. Ahora, en las diferencias, precisamente en las diferencias, pero en la unidad de las diferencias, en la unión de los diferentes, en la unión de los que no son iguales, hay una unidad poderosísima. Por eso en el Evangelio decía, es que van a venir de toda tribu, de toda lengua, de toda nación y seremos uno. Todos diferentes, unos de una manera de pensar, unos de un color de piel, una de otra manera de pensar, otros de otra forma y todos pudiéramos ser uno. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque en la suma, en la unidad de lo diferente, ahí hay algo muy poderoso. No, puede parecer que estoy filosofando, pero esto está en la Biblia. Y también está en la observación. Cualquiera de los que aquí conocen de física o de química saben que desde el nivel atómico, ¿sí? O sea, empezando desde el átomo, el nivel atómico me refiero a los átomos que pudiéramos entender como la partícula más básica sobre la cual se va haciendo todo lo demás y todo lo que existe. Bueno, desde el nivel atómico, todo el universo se sostiene en equilibrio, unido, inmenso y sólido por la interacción de dos fuerzas opuestas que se hacen una, que se atraen.
¿Te parece increíble? Sí, lo negativo y lo positivo, como se han puesto a las fuerzas eléctricas o a las fuerzas o lo que sea, y entonces eso que son opuestos se unen y les da la cohesión y les da la fuerza y les da la unidad. ¿Para qué? Para mantener en equilibrio y fuerte todo el universo. Si no existiera esa unión de las dos fuerzas, ¿sí? ¿Y qué es eso? Más que parábolas, figuras. Imagínate lo fuerte que puede ser entonces una pareja que está hecho por dos diferentes, por dos personas diferentes, entonces la persona resultante es mucho más poderosa, mucho más fuerte, con mucha más capacidad. Y estamos hablando aquí de la fuerza de la unidad. ¿Sí? Y ya para terminar, esta unidad en todos los sentidos ha sido y está siendo cada día puesta a prueba y cada día está siendo bombardeada y se quiere destruir. Y en eso no hay nada de raro si nosotros entendemos que tenemos un enemigo que no es carne y sangre, sino que tenemos un enemigo que es el diablo, ¿sí? Enemigo que quiere destruir, robar, matar, destruir todo lo que Dios quiere hacer por ti, por la humanidad, y que destruye los principios de Dios y que destruye el amor de Dios y que lo hace que parezca otra cosa y que le dice a la gente que Dios en realidad no los ama como desde el principio lo dijo, con que Dios te dijo que si comías del fruto del árbol, ay, eso te dijo Dios, y siempre ha venido y sigue haciendo exactamente lo mismo, confundiendo las intenciones buenas de Dios y haciendo que la gente dude y no quiera creer en Dios. Bueno, pues aquí entendemos también el ataque, el porqué del ataque al género, ¿no? Al género, hombre y mujer, porque el ataque al matrimonio, porque el ataque a la familia y a la sociedad en general, ¿sí? Sin distinciones claras de géneros no puede haber distinción de roles, no lo hay, tampoco hay distinción, sin esto no puede haber un matrimonio como Dios quiere, si no hay un matrimonio como Dios quiere no puede haber hijos ni familia adecuada y no puede haber la sociedad que se sostenga y no puede más que caer y que destruirse. Es que no le puedes quitar las patas a una mesa y pretender que se sostenga, no se puede. Y sin embargo, los ideólogos de hoy no son exactamente nuestros enemigos, aunque también, pero no son exactamente la fuente. La fuente es otra que está detrás de ellos. Los ideólogos y los que hoy se creen mucho y los que hoy se ponen como baluartes de las nuevas ideologías son unos pobres, inexpertos e ignorantes manipulados por el diablo. Y van a terminar traicionados por sus mismas mentiras, van a terminar siendo traicionados. Son como, a veces pienso en la gente que se pone al frente de las ideologías, de las marchas feministas, que se pone al frente de las LGTB y todo eso, y se ponen al frente como voceros y a las estrellas del cine o de la música que se ponen como voceros y como representantes de toda una sociedad supuestamente marginada y que ha sido oprimida y que se ponen y que todo el mundo los tiene como valientes, como lo mejor y como si fueran las mejores personas que hay hoy en día, ¿sí? Y veo cómo parece que están convencidos y parece que son convincentes, que parece que tienen fuerza y parece que saben y que creen lo que dicen y parece que son felices y parece que son completos. Y cuando yo veo a todos los más listos, los que hablan mejor, los que de veras ni con ellos es fácil discutir, es difícil, no tienes argumentos porque están llenos de mucha sabiduría, de muchas cosas, pero no exactamente de la de Dios. Y los veo y dicen, no te quieren escuchar y te menosprecian y creen que ganan la discusión y creen que lo ganan. Y los veo como si fueran. Tú imagínate unas niñas, tú imagínate una niña de 16 años, de 17 años, queriendo impresionar y con sus poses, con su vestimenta, con su ropa sexy que se ha puesto, enseñando un poco de carne por acá y por allá, y que quiere impresionar con su supuesto conocimiento. Imagínate que está sentada con un hombre perverso, mucho mayor que ella, y la quiere impresionar, y el hombre nada más la está mirando y nada más
la está viendo, ¿sí? Un proxeneta, un viejo curtido, desviado, y la muchacha cree que lo está impresionando, la muchachita cree que sabe más, la muchachita cree que lo tiene al otro embaucado. Y el otro nada más la está calculando y la está mirando y no sabe la pobre dónde va a terminar, lo mal que va a terminar, lo traicionada de sus propios fantasías, tonterías. Bueno, así veo yo a los mejores de este mundo que parecen muy sólidos, que parece que saben mucho, que parece que están muy convencidos de lo que dicen, que parece que están firmes en lo que dicen, que parecen fuertes. Esos son, nada más son como esas niñas que te digo. El diablo los tiene manipulados, el diablo los tiene como marionetas diciendo las cosas y finalmente serán traicionados por sus mismas ideologías y serán traicionados porque algún día se darán cuenta que lo que dicen es mentira, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Y hablando de esto, y ya para terminar, hablamos digamos, del ataque a la unidad en todos los sentidos y también en la iglesia, también en la unidad en la iglesia, también la unidad entre los hermanos. ¿Por qué? Porque es un ataque general a la unidad. En Mateo capítulo 12, verso 25, el Señor Jesucristo dijo una premisa. Dijo una premisa que la dijo en ocasión de que le estaban diciendo a él algo y lo estaban diciendo, no, seguramente este ni es el Hijo de Dios, ha de ser un demonio o algo así, con las cosas que hace seguramente no es Dios quien se las hace hacer, sino un demonio, le decían, pensaban. ¿Por qué? Porque lo querían desacreditar, porque no querían obedecerle. Y dijo en Mateo 12, 25, la segunda parte, dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Un principio que dijo Dios, que no iba a prevalecer un reino contra sí mismo. En Marcos capítulo 3, verso 24 lo vuelve a decir, lo volvemos a leer para que puedas ver algo más. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Esto lo estaba diciendo, te digo, Jesucristo, porque decían que Satanás echaba fuera a los demonios. Y Jesucristo le dice, no, espérate. Un reino dividido no puede. O sea, no estoy echando a los demonios en el nombre de Satanás, no te engañes. Ese principio es así. El reino dividido no puede permanecer. Un matrimonio, lee ahí, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si un matrimonio está dividido contra sí mismo, tal matrimonio no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si una familia está dividida contra sí misma, y si una sociedad está dividida contra sí misma, y si los hombres están divididos contra los hombres y las mujeres contra las mujeres, y si todos estamos contra todos, en facciones, en grupos, en facciones encontradas, peleadas, ¿sí? Eso lo dijo Cristo, no iba a prevalecer. Algo dividido no va a prevalecer. Una iglesia dividida contra sí misma no va a prevalecer, es su fin. Tan es cierto esto, que en la historia ha habido emperadores y estadistas, militares y guerreros de renombre poderosísimos como puede ser Julio César en Roma, allá en el siglo I antes de Jesucristo, o Napoleón Bonaparte en la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. Ellos emplearon y aplicaron este principio que comentó Jesucristo para la guerra, y lo emplearon y lo sintetizaron diciendo, divide y vencerás. Si logras dividir, si logras que no se pongan de acuerdo, si logras que malgasten sus fuerzas al interior, si logras que su ingenio se lo ocupen en debilitarse, en debilitar al que debería de ser tu aliado, si logras que en el mismo equipo haya desconfianza, si logras que en el mismo equipo, si en la misma unidad, que se vean con recelos unos contra otros, si sienten que pueden ser traicionados por los que tienen cerca y por lo tanto no pueden descuidarse, si logras meter entre ellos rivalidad y competencia en vez de unidad y colaboración, entonces vencerás. Y el diablo lo sabe.
Si el diablo mete, si divide, si hace que nuestras fuerzas, que nuestro ingenio sea estar uno contra otro, el hombre contra la mujer contra el hombre, sabe que entonces hemos perdido la batalla. Sabe que entonces ese invento de Dios del matrimonio, ese misterio de Dios de hacer de dos uno, entonces sabe él que de esa manera no seríamos efectivos, que de esa manera no podríamos representarlo, que de esa manera no podríamos glorificarlo, lo sabe perfectamente. ¿Por qué crees que son todas estas cosas? ¿Por qué crees las fotos que te enseñé? ¿Por qué crees que el feminismo radical? ¿Por qué crees que las luchas de unos contra otros? ¿Por qué crees que hay unos contra otros en todo? Piénsalo en todo. En los países está una parte contra otra parte, los de derecha contra la izquierda, los hombres contra las mujeres, todos contra todos, ¿sí? En facciones. Un reino dividido no va a permanecer. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer? Vamos, en el lugar donde tú tienes influencia, en tu propia vida, en tu casa. Tienes un matrimonio. ¿Qué va a ser de ahora en adelante en tu matrimonio? Esas diferencias que hemos visto son las que enriquecen nuestras relaciones. Esa atracción o esa unidad de lo diferente o de lo opuesto hace que sea más fuerte como el átomo y finalmente que es todo lo que tú ves sólido y el universo que se mantiene en equilibrio poderosísimo, inmenso, por la unidad de la atracción de los opuestos. Entonces, ¿cómo podría ser tu matrimonio? Dos diferentes, dos opuestos en muchas cosas, pero unidos, o en tu casa, o en la sociedad. ¿Cómo podría ser en tu familia? Entonces, pues aquí terminamos toda la plática. Si después la vuelves a oír o si después la analizas un poquito, va hacia lo mismo, va hacia lo mismo. Entonces, pidámosle a Dios, solamente ya para despedirnos, que tú puedas captar qué se te quiere decir y que veas detrás de todo esto, que veas al diablo y también que veas a Dios, para que vayas y te hagas uno con Dios, como dice ahí el texto de Corintios que leímos, porque hablando precisamente de unirte con algo, dice únete con Dios, únete con el Espíritu Santo, que es lo que tenemos que hacer. Haz unidad con el Espíritu. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a estar unidos para la eternidad con Él. Entonces desde aquí tenemos que unirnos. Desde aquí tenemos que dejar la rivalidad con Dios, la rivalidad con el Espíritu y unirnos con Él, porque ese es un gran misterio y desde aquí podemos empezar a experimentar esa realidad. Padre, muchas gracias por tu palabra y por tus ideas. Yo te pido que por el Espíritu Santo tú las deposites y las arraigues en cada corazón. Por favor, Señor, porque queremos ser lo que tú quieres que seamos como personas, como matrimonios, como iglesia, como sociedad, Señor. Ayúdanos a perseguir esto y ayúdanos a conocerte cada día más. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Reflexiona, piensa, vuélvelo a oír. Y si Dios quiere, nos vemos aquí la próxima semana. Cuídate.